Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva semana más. En esta ocasión, en esta cápsula que estoy grabando ahora, vamos a trabajar el siguiente problema que tiene que ver en el marco de lo que hemos estado revisando, los desafíos de la globalización y del siglo XXI. Bueno, lo que vamos a revisar hoy tiene que ver con un problema que muy probablemente a casi todos los países del mundo les afecta, a unos más que a otros, ya lo veremos con mayor detalle, pero este problema es la pobreza, ¿ya? Y la pobreza como tal podemos entenderla de muchísimas maneras. Sin embargo, aquí queremos poner atención en aquellas condiciones que tienen que ver con los efectos materiales y las condicionantes que eso llevan a que la pobreza se convierta en un desafío muy, muy difícil de superar, dadas las condiciones que están en el mundo. Bueno, se dice que hay un círculo de la pobreza, un círculo vicioso de la pobreza, y que tiene justamente que ver con varias condiciones que tienen que ver con cuestiones materiales, pero también con cuestiones de relación, ¿ya? En el Classroom ustedes van a poder ver allí la imagen, digamos, de este círculo o circuito de la pobreza. Podríamos decir que es muy difícil establecer cuál es el origen de la pobreza como un origen, dado justamente esta rueda, este círculo. Sin embargo, podríamos partir mirando nosotros en nuestra realidad, en nuestro país, eh, a cómo la pobreza tiene que ver con la marginación social y laboral, es decir, personas que están marginadas de una sociedad encontrada, es decir, personas que no tienen acceso a poder establecerse en dicha sociedad. Imaginemos gente que, digamos, se comporta y además tiene unas dinámicas que muchas veces van en contra de las reglas establecidas y, digamos, de la forma en cómo las personas que sí tienen un trabajo o sí tienen educación se comportan, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar, eh, por poner una serie de características a la marginación social. Y laboral, por supuesto, dado que sin empleo muchas veces vamos a enfrentarnos a un segundo problema que trae la marginación social y laboral, que es la escasez, ¿ya? Y, por supuesto, la no posibilidad de enfrentar de buena forma las adversidades que la vida nos va poniendo, ¿ya? Y dentro de ellas podemos encontrar, por ejemplo, una buena alimentación, una buena nutrición, que por supuesto nos va a dar una buena nutrición, te brinda las, digamos, condiciones para tú poder trabajar, para tú poder moverte de una manera adecuada en la vida. La escasez o el enfrentamiento de ciertas adversidades, por ejemplo, podrían dejarnos al margen de una educación de calidad, una educación donde te entreguen herramientas y donde tú puedas desarrollarte de modo tal de que eh, no haya problema en tu desarrollo social, ¿ya? Y por otro lado, también las adversidades que presenta la marginación social tiene que ver muchas veces con la seguridad y con lo vulnerable que nos encontramos cuando no estamos en un ambiente protegido, ¿ya? En un ambiente fuera de violencia, en un ambiente fuera de lugares donde hay movimientos, digamos, de bandas, drogas, narcotráfico, etcétera. Esto, a su vez, genera, de alguna manera, el círculo sigue y genera enfermedades de salud mental y que al final también se transforman en enfermedades biológicas, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, las depresiones. Ese tipo de enfermedades que esperemos que cada vez se tomen más en consideración, sí o sí tienen una repercusión en las relaciones socioafectivas. Y eso quiere decir que tiene que ver con nuestro comportamiento con los otros, sea en la casa, es decir,
por ejemplo, las relaciones familiares, tiene que ver con la violencia intrafamiliar, tiene que ver con cómo se estarían comunicando las personas, ¿ya? Y además en sociedad. Y eso nuevamente nos lleva al problema de la marginación social. Y en ese sentido, quería introducir el problema de la pobreza desde el punto de vista del círculo vicioso de la pobreza, porque es un desafío que está presente en muchísimos países, ¿ya? Como decía, en unos más que otros, y es un desafío global que hay que comprender desde su más elemental origen, ¿ya? En ese sentido, vamos a entender que la pobreza a nivel social se ha acentuado, o la pobreza y la desigualdad se han acentuado muchas veces con este proceso de globalización, ¿ya? Para esto vamos a ver que van a haber algunos índices para poder identificar lo que veremos ahora a continuación. Em, a ver, antes de que existiera este proceso de globalización, obviamente siempre existieron países mucho más ricos que otros, ¿no es cierto? Sobre todo los países europeos, quizás Norteamérica, etcétera. Ahora, como la globalización ha permitido ciertos avances en la producción, etcétera, también esto como que se ha de alguna manera expandido, ¿ya? Pero no por eso ha dejado de existir sectores muy vulnerables, ¿ya? Y otros muy integrados a la economía mundial, pero se ha acentuado un poco eh, la condición desigual, ¿ya? La globalización, de la mano de políticas neoliberales, que es un tema muy interesante, el sistema de libre mercado que tenemos, que lo vamos a explicar en el próximo tema que veamos acá, ha aumentado la brecha entre quienes detentan el mayor poder económico y quienes enfrentan una situación de pobreza. Es decir, este sistema de libre mercado ha acentuado que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. La desigualdad se ha hecho marcada entre naciones y al interior de estas, ¿ya? Aunque los niveles de pobreza extremas han bajado y van en retroceso. Esto es muy importante establecer. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de ahora en adelante PNUD, ¿ya? Establece criterios y establece índices que miden este tipo de problemática, ¿ya? Una de las cuestiones que sí hay que mencionar, porque ha sido muy importante, es cómo ha bajado el nivel de la pobreza extrema. ¿Pero qué significa la pobreza extrema? Bueno, según las Naciones Unidas, la pobreza extrema implica vivir con menos de 1,25 dólares al día. Eso es cercano a los 800 pesos chilenos, una cuestión así, 800, 850. La pobreza extrema va asociada a problemas que enfrenta cada nación, obviamente en temas o áreas como educación, salud, segregación social, seguridad, violencia. Un poco lo que estuvimos hablando en el comienzo, ¿no? Bueno, en la actualidad, el indicador más importante para medir los niveles de pobreza de un país es el Índice de Desarrollo Humano, ¿ya? El cual considera el PIB, Producto Interno Bruto de los países, más algunas variables como la calidad de vida que tiene que ver con educación, esperanza de vida, etc. Hay otro indicador que es muy interesante conocer, que es el coeficiente de Gini, ¿ya? Que se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de ingresos de un país, ¿ya? El coeficiente de Gini indica el grado de igualdad, desigualdad interna de los países, ¿ya? Em, bueno, ahí en clases vamos a poder ver que va a haber un mapa, que vamos a trabajarlo, de hecho, donde se va a indicar la distribución de los países por ingreso, ¿ya? Y vamos a encontrarnos, por ejemplo, que Chile es uno de los países más desiguales de América. eh, a la par podríamos decir que está con Colombia y enseguida del mundo, ¿ya? Y ese es un análisis muy preocupante que tenemos que hacer, porque obviamente tenemos como Chile, nos estamos enfrentando, por ejemplo, ahora a un plebiscito que está muy relacionado con este tipo de problemáticas, porque tiene que ver con la posibilidad de poder eh, solucionar o ir paliando un poco lo que estos últimos años ha provocado
como distribución de ingresos, ¿no? Bueno, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, em, coinciden en que tanto la pobreza como la desigualdad deben ser enfrentadas de manera global. No sirve simplemente que solo un país trabaje por la superación de la pobreza, ¿ya? De hecho, como vimos al principio de esta unidad, este es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿ya? Bueno, ¿qué hacer para lograr mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Cómo poder ayudar a las personas que viven en situación de pobreza y disminuir la brecha entre los más ricos y más pobres? Esa es, digamos, la gran pregunta que se hace el PNUD y también me imagino yo todas las personas que de vocación pública que están por superar aquellos problemas que nos conciernen a todos, ¿ya? Bueno, por ejemplo, las Naciones Unidas han establecido algunos programas que han apuntado a fortalecer los sectores más vulnerables de la población. Por ejemplo, mujeres y jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, con este propósito, en el año 2010 se creó la ONU Mujer, que tuvo como primera secretaria general a nuestra expresidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque se reconoce que en muchos casos son las mujeres las que hacen cargo de familias, educación, de los hijos, mantenimiento del hogar, cuidado de personas enfermas o desvalidas dentro de la familia. Entonces están en una posición que se complica a la hora de poder salir, a la hora de poder desarrollarse como personas, como por ejemplo los hombres lo pueden hacer. Esto evidentemente tiene una lectura muy crítica también de cuál ha sido el rol de los hombres en ese sentido, ¿ya? Una de las cuestiones que es clave en ese sentido de poder desarrollarse y poder superar la pobreza tiene que ver con la educación, ¿ya? Tenemos que aumentar la matrícula de niños en enseñanza primaria, es decir, aprender a sociabilizar, aprender a escribir, a leer, a sumar, restar, multiplicar, dividir, a conocer un poco de la cultura de su país y del mundo, a conocer también cómo es nuestra relación con la naturaleza. En el fondo, todas esas asignaturas que tuvimos en los primeros años de nuestra enseñanza son muy importantes para que las personas puedan convertirse en seres que puedan habitar de manera más integral el mundo al cual le tocó vivir, ¿no? En ese sentido es clave para poder ir superando la pobreza. También son relevantes los esfuerzos realizados a nivel mundial por aminorar el impacto de catástrofes socionaturales. Esto es muy, muy importante, porque así poder evitar el estallido de conflictos armados que generan situaciones de vulnerabilidad y también efectos de crisis económicas, ¿no? Que muy probablemente ya conocemos, habiendo vivido o siendo aún estando viviendo esta pandemia mundial que a muchas familias las tienen muy, muy complicadas, ¿ya? También, obviamente, en términos de salud, acabar con pandemias y epidemias que ocurren en lugares donde las condiciones de higiene y de salud pública no son las más adecuadas, ¿ya? Bien, estaremos trabajando en torno al problema de la pobreza en esta clase y estaremos conversando sobre la relación que existe entre la pobreza y el índice de desarrollo humano y la desigualdad, ¿ya? Ese va a ser el foco de esta clase. Bien, nosotros nos vemos en la próxima clase, que les vaya muy bien. Cualquier duda estamos en contacto y en la clase entonces vamos a debatir acerca de estas problemáticas. Muchas gracias.